Un adulto con un pesado brazalete de oro, un niño pequeño abrazado a la cadera, dos figuras yacemos juntas en lo que parece inconfundiblemente un abrazo. Cuatro personas juntas bajo una escalera al final. Estos son los cuerpos más famosos de Pompeya y durante 150 años todos los interpretaron de la misma manera. Una madre, dos hermanas, una familia atrapada en los últimos segundos de una carrera hacia el puerto. Nadie lo cuestionó porque no había nada que cuestionar. No sobrevivieron nombres ni inscripciones, solo las formas que la ceniza había conservado. Entonces alguien llegó a los huesos sellados dentro del yeso. En 2024 esos huesos decían otra cosa. No una madre, ni hermanas, ni una familia en absoluto. Y lo que decían en cambio era más extraño que la historia, porque lo más extraño nunca fue quiénes no eran estas personas, fue de dónde venían. El Vesubio se encuentra a unos 10 kilómetros de Pompeya y cuando entró en erupción en el año 79 de nuestra era no destruyó la ciudad de una sola vez, la destruyó en dos etapas. Y la diferencia entre ellas lo decidió todo. La primera fase fue la caída. Una columna de piedra, pomes y ceniza se elevó sobre la montaña y descendió como una lluvia de piedras que duró toda la tarde y la noche flotando por las calles, cargando los techos hasta que las vigas se agrietaron y los techos se derrumbaron. Fue aterrador, lento y sin embargo se pudo sobrevivir. La mayor parte de Pompeya sobrevivió. La gran mayoría de la ciudad salió durante esas horas llevándose consigo lo que pudo y nunca regresó. La segunda fase llegó antes del amanecer. Corrientes piroclásticas, nubes de gas y ceniza que se desplazaban a ras del suelo a una velocidad vertiginosa. Descendieron de la montaña y sobre las murallas. Quienes permanecieron dentro fueron los que se habían quedado. Incluso el día es incierto. La fecha tradicional es el 24 de agosto, tomada de una carta que Plinio el joven escribió a Tácito aproximadamente 2 décadas después de presenciar el suceso, pero en 2018 los arqueólogos de Regio Quinto encontraron una línea de carbón en una pared que estaba siendo enlucida, fechada el 16 de noviembre, el día anterior a las calendas de noviembre, que es el 17 de octubre. El carbón no se conserva mucho tiempo en una pared. Máximo Osana argumentó que debió haber sido escrita poco antes del entierro. Frutas de otoño en los depósitos y una moneda de Tito, acuñada no antes de septiembre, apuntan en la misma dirección. Quienes defienden agosto señalan que el grafiti no indica el año. La cuestión está abierta. Lo que no está abierto y lo que importa mucho más aquí es cómo murieron las personas. Sí, no por asfixia, que es lo que parecen mostrar los moldes y lo que casi todos asumieron durante un siglo. El trabajo dirigido por el vulcanólogo Giuseppe Mastro Lorenzo con Pierpaolo Petrone y sus colegas situó la erupción letal en Pompeya en aproximadamente 250 de riqueso. Lo comprobaron calentando hueso en el laboratorio y comparando el color con el de huesos recuperados de la ciudad. 10 kilómetros más allá, Pompeya se encontraba al borde del alcance de la corriente. Era demasiado débil para derribar los edificios, dejó una capa de ceniza de unos 3 centímetros de profundidad y mató instantáneamente, dentro y fuera, antes de que nadie tuviera tiempo de respirar, lo que los habría asfixiado. Esto tiene una consecuencia que se extiende a todo lo que sigue: las manos alzadas, las extremidades encogidas, los puños apretados, las posturas que se interpretan como dolor, protección o amor, son contracción térmica en músculos y tendones. No son gestos, es química. Lo primero que se ve en estos cuerpos nunca fue una decisión. Luego, la ceniza hizo el resto del trabajo y lo hizo por accidente. Las corrientes dejaron un depósito fino y húmedo que se compactó alrededor de cada cuerpo y se solidificó. Debajo, durante semanas y meses, el tejido blando se pudrió, se drenó y desapareció, y el hueso se desplazó, se movió y se asentó suelto en el espacio que dejó. Lo que quedó en la tierra no era un cuerpo, era un agujero con forma de uno, el contorno de unos hombros y un hueco donde había estado un rostro, bolsillos dejados en negativo por los pliegues de una túnica, la suela de una sandalia, los mechones sueltos de pelo, todo de una persona que presiona contra la tierra registrado a la perfección y nada de la persona en sí. Lo que la ceniza conservaba era una ausencia, y una ausencia no tiene sexo, ni edad, ni madre, ni hermana, ni familia. Tiene una sola propiedad, tiene una forma, y una forma puede interpretarse de la manera que la persona que la contempla ya espera interpretarla. Las excavaciones en Pompeya llevaban en marcha desde 1748. Durante más de un siglo, los hombres que excavaban a través del depósito trataban los huecos que encontraban como cualquier otro vacío en el suelo, algo que había que atravesar para llegar a la siguiente habitación. Giuseppe Fiorelli fue el primero en comprender sobre qué estaba pisando. En 1863, trabajando como director de las excavaciones, hizo verter yeso líquido en una de esas cavidades y lo dejó fraguar. Horas después, se retiró la ceniza endurecida desde el exterior y lo que apareció fue una persona, no un esqueleto, una figura con la caída de una prenda sobre el hombro, la posición de los dedos y la forma de una boca.
Fue un verdadero salto intelectual y vale la pena explicar claramente en qué consistió. Fiorelli no encontró una mejor manera de recuperar cuerpos, descubrió que el espacio vacío en sí mismo era el artefacto, que lo que valía la pena conservar era la parte donde no había nada y que la ceniza había guardado un registro que nadie había pensado en pedirle. El método se ha utilizado desde entonces, se han recuperado más de 1000 víctimas de Pompeya a lo largo de 2 siglos y medio de excavaciones, se han realizado moldes de 104 de ellas. Esa proporción importa y volverá más adelante. Los moldes no son los muertos de Pompeya, son una pequeña fracción seleccionada de los muertos de Pompeya, elegida por quien quiera que estuviera sosteniendo la paleta. En lo que se convirtieron fue en algo completamente distinto. Eran las únicas imágenes de muertos romanos que parecían personas en lugar de restos y hacían algo que ninguna ruina podía hacer. Un muro derrumbado te dice que una ciudad terminó, un molde te dice que una persona lo hizo. Los moldes viajaron, llegaron a las salas de los museos, a los catálogos de exposiciones, a las fotografías y a los libros de texto escolares y llevaban las etiquetas que los excavadores les habían dado. La madre, las hermanas, el fiel guardián, la mujer embarazada, escritos en carteles, repetidos en guías, asimilados por generaciones de visitantes como hechos. Ninguno de esos nombres provenía de la tierra, ninguna de estas personas dejó una inscripción, ninguna de ellas está registrada por su nombre en ningún texto que haya sobrevivido. Cada identidad asociada a cada molde fue proporcionada posteriormente por un arqueólogo o un restaurador que observó una forma y decidió qué significaba esa forma. Y entonces, en 2015, alguien miró dentro durante la restauración de 86 moldes dañados, un proyecto dirigido por la arqueóloga Estelle Lazer, en colaboración con colegas del Parque Arqueológico, sometió 26 de ellos a tomografía computarizada o rayos X. El objetivo era modesto: estudien los esqueletos sellados en yeso y las antiguas interpretaciones contrastándolas con los huesos. El resultado no fue el esperado, no había esqueletos completos ni uno solo. Los moldes habían sido manipulados considerablemente, con frecuencia se habían extraído huesos antes de aplicar el yeso, se habían introducido varillas metálicas para mantener las figuras erguidas, los rasgos se habían realzado o alterado y el estilo variaba de un molde a otro, reflejando las preferencias estéticas de la década en que se realizó cada uno. Un ejemplo lo ilustra a la perfección. Entre los moldes más reproducidos se encuentra una figura descrita durante mucho tiempo como una mujer embarazada, identificada por la hinchazón del abdomen. El escaneo no mostró evidencia de que el individuo fuera femenino y las epífisis del radio y el cúbito parecían fusionadas, lo que indicaba que se trataba de un adulto. La distensión era casi con seguridad ropa arrugada al caer el cuerpo. Había sido un elemento recurrente en la historia durante más de un siglo. Era solo tela, por lo tanto, los moldes nunca fueron registros neutrales, eran esculturas moldeadas por personas que ya habían decidido qué estaban esculpiendo. Y cada relato que Pompeya contaba sobre sus muertos había estado basado en ellos todo el tiempo. En 1974, los arqueólogos que trabajaban en Regio Sexto, Insula 17, descubrieron una casa construida en terrazas, un nivel sobre otro, ladera abajo hacia el mar, utilizando la antigua muralla de la ciudad como cimiento, habitaciones con frescos, suelos de mármol de colores, un jardín pintado en cada pared. Había pertenecido a gente muy rica. Al pie de la escalera que bajaba hacia el jardín y el puerto, encontraron 3 cuerpos juntos, 2 adultos y un niño pequeño. El niño aparentemente estaba pegado a la cadera de uno de ellos. A pocos metros a lo largo del pasillo, un cuarto cuerpo, un segundo niño de unos 4 años, dispersas cerca de ellos más de 200 monedas de oro y plata. Y en el brazo de un adulto estaba el objeto que daba nombre a la casa, 610 gramos de oro macizo con forma de 2 cabezas de serpiente enfrentadas que sostenían entre sus fauces un disco con el busto de Selene, la diosa de la luna coronada por una media luna. La interpretación se construyó sola y casi no requirió esfuerzo alguno. Oro y un niño en la cadera significaban una madre, el segundo adulto significaba un padre. El niño al final del pasillo significaba una familia separada en los últimos segundos de una carrera hacia el puerto. Uno de ellos se separó en el pasaje mientras los otros llegaron a las escaleras y no llegaron más allá. Tommaso Rocco lo expuso así por escrito y la casa se hizo famosa por ello. 4 personas, un hogar, una muerte. 60 años antes, en 1914, las excavaciones de Vittorio Spinazzola en Regio 1, Insula 6, habían producido algo similar en una casa que debía su nombre al pasadizo cubierto que recorría 3 lados de su jardín. Se encontraron 9 cuerpos en el jardín mismo. Fue posible hacer moldes de 4 de ellos. 2 de esos 4 yacían juntos en una posición que parecía inequívocamente un abrazo. Spinazzola los describió como un grupo de fugitivos enterrados en la ceniza y las interpretaciones que siguieron propusieron 2 hermanas o una madre e hija o amantes. Las 3 lecturas comparten una premisa: cualquiera que fuera el vínculo entre estas 2 personas era íntimo y fue una elección, y conservaron un matiz al final. El trabajo de escaneo posterior proporcionó
a la lectura su único apoyo físico. Se estimó que uno de los dos tenía entre 14 y 19 años y el otro era un adulto joven. No se pudo determinar el sexo osteológico de ninguno de los dos, aunque en su momento se observó la relativa gracilidad de un cráneo. El tercer caso se encontraba completamente fuera de las murallas, en la villa al noroeste de la ciudad, donde un ciclo de frescos del siglo I de una derecha asociada con Baco sobrevivió casi intacto. Un hombre fue encontrado solo en una habitación tendido sobre una capa de ceniza. Ese detalle encierra más de lo que parece. La ceniza significaba la segunda fase. Había sobrevivido a toda la caída de la piedra pómez y murió en la corriente que llegó antes del amanecer. El niño encontrado al final del pasillo no estaba emparentado con ninguno de los tres. No había ningún parentesco biológico entre ninguno de los cuatro, al menos hasta el tercer grado, ni padres, ni hermanos, ni primos. El resumen de Mitnick fue que los cuatro fueron identificados como varones, tres de ellos a partir de datos nucleares y el cuarto a partir del cromosoma y en la cuantificación. La familia en la casa del brazalete dorado estaba formada por 4 hombres y niños sin parentesco que fallecieron a pocos metros de distancia. Luego, el abrazo, y aquí es necesario precisar el hallazgo porque suele ser erróneo. Solo uno de los dos, el individuo 22, arrojó datos nucleares utilizables. Ese individuo era varón. El otro, el individuo 21, solo proporcionó un genoma mitocondrial perteneciente a un haplogrupo completamente diferente, lo que descarta cualquier parentesco por línea materna. Así pues, se descarta la relación entre hermanas, se descarta la relación entre madre e hija, pero el sexo de la segunda persona sigue siendo desconocido, y lo más honesto es dejarlo así en lugar de atribuirle el sexo a una mujer cuyos datos no contienen. Lo que sí se puede afirmar es que, independientemente de la relación entre estos dos, no era la que un siglo de leyendas había afirmado. Y el custodio de la villa, solo sobre su capa de ceniza con su anillo, sus monedas y su látigo, era un hombre confirmado, lo cual era lo único de lo que nadie había dudado jamás. Cada relación en esas 3 casas se había inferido a partir del lugar donde reposaban los cuerpos. Ninguno de ellos sobrevivió al contacto con el hueso, lo que planteó una pregunta que las antiguas historias nunca habían necesitado formular porque la habían respondido antes de que pudiera plantearse. Si estas personas no eran familias, ¿quiénes eran entonces? La respuesta surgió de los mismos 5 genomas y no tenía nada que ver con quién estaba emparentado con quién. Cuando el equipo comparó los 5 genomas con un conjunto de referencia de miles de individuos antiguos y actuales, no se ubicaron donde debería ubicarse una ciudad romana en Campania. Se alejaron de los italianos modernos, de las poblaciones de la Edad del Hierro y la Edad del Hierro tardía de la península italiana, de los etruscos del mismo siglo que vivían a unos cientos de kilómetros de la costa. En cambio, se agruparon hacia el Mediterráneo oriental, el Levante y el norte de África. El modelo decía lo mismo en cifras. Para cada individuo, el componente más grande de ascendencia se remonta a las primeras poblaciones agrícolas de Anatolia o el Levante, oscilando entre el 48 y el 75% según la persona. El segundo componente más grande, entre el 26 y el 45%, provenía de fuentes relacionadas con los agricultores neolíticos de Irán. Los linajes del cromosoma y eran J2A, J2B, E1B y T1A, todos los cuales surgieron por primera vez en Asia Occidental. Pero el hallazgo no es el promedio, el hallazgo es que los 5 difieren entre sí. El individuo 52, el hombre que lleva el oro, produjo con mucho el mejor genoma del grupo, no tiene ninguna ascendencia agrícola anatolia, modela su ascendencia levantina e iraní, y cuando el equipo lo comparó con poblaciones más recientes, ningún modelo simple funcionó excepto aquellos en los que Egipto proporcionó la mayor parte de su ascendencia. De todos los analizados, se agrupa más cerca de las personas contemporáneas del Levante. A partir de su genoma, el equipo pudo predecir cabello negro y piel oscura. El hombre de la Villa de los Misterios es su imagen especular. El individuo 25 es el único de los 5 que requiere un componente de paso, una fuente de ascendencia que ninguno de los otros necesita, apuntando a poblaciones europeas que no contribuyeron a ningún otro en la muestra. También es el único analizado isotópicamente. Sus valores de estroncio y oxígeno se encuentran dentro de los rangos de la llanura campana meridional y la costa italiana central, consistentes con haber crecido en Pompeya o cerca de ella. Criado localmente, ascendencia mixta sin contradicción entre ambos, una medición más completa el panorama. El individuo 52 estaba suficientemente cubierto como para buscar tramos de homocigosidad, los largos tramos idénticos que aparecen cuando los padres están emparentados o cuando una población es pequeña y cerrada. Tenía 1 y era corto, 4,71 centimorgans. No hay señales de padres emparentados, no hay señales de una población pequeña, este no es un resultado aislado. El estudio genético de la Roma imperial dirigido por Margaret Antonio en 2019 encontró el mismo cambio hacia el Mediterráneo oriental en la capital y el genoma pompeyano único publicado en 2020
2022 por La Casa del Artesano encaja con ellos. Pompeya era un puerto fluvial en una ruta comercial. Los genomas dicen que se comportaba como tal y los objetos también lo han confirmado desde el extremo opuesto de la estructura de clases de la ciudad. En noviembre de 2025, durante la conservación del mostrador de comida callejera en Regio 5, los arqueólogos documentaron una cítula en medio de la cocina trasera, pasta de vidrio verde y amarilla decorada con escenas de caza al estilo nilótico de un tipo producido en Alejandría. En las ciudades vesuvianas, objetos como este aparecen como adornos en los jardines y salones de recepción de los ricos. Este había sido reutilizado como cubo de cocina en una tienda que vendía comida caliente a personas que no podían permitirse un jardín. La atribución se basa en el estilo y el material. El análisis de residuos aún está pendiente. Un lujo de Egipto desgastado hasta convertirse en un recipiente funcional detrás de un mostrador. Y en una casa al otro lado de la ciudad, un hombre cuyos ancestros probablemente provenían de Egipto llevaba 600 gramos de oro. La catástrofe no cayó sobre una ciudad provincial aislada, cayó sobre un cruce de caminos y la sorprendió en medio del tráfico. Si nos alejamos de los 5 genomas, el patrón subyacente no tiene nada que ver con Pompeya. Los moldes registraban la postura se interpretaba como parentesco, 2 cuerpos juntos se convertían en parientes, el oro en un brazo se convertía en una mujer, un adulto con un niño en brazos se convertía en un padre, y 4 personas que murieron a pocos metros unas de otras se convertían en un hogar con un padre a la cabeza. Nada de eso fue descuido, no había nada más con lo que trabajar, ni nombres, ni inscripciones, ni huesos cuyo sexo se pudiera determinar con certeza, y un conjunto de pruebas que había sido remodelado por restauradores durante un siglo antes incluso de que se planteara la pregunta. Las interpretaciones llenaron un vacío porque un vacío es intolerable, y una forma en el suelo exige que se le diga qué es. Lo que el estudio reveló es cuán automático fue ese llenado. Nadie se paró frente a estos moldes a discutir sobre la madre, simplemente vieron una, y la madre que vieron era la que habían traído consigo. Esa es la parte que vale la pena rescatar de Pompeya, y vale la pena ser honesto sobre sus limitaciones al mismo tiempo. 5 individuos de 104 moldes de más de 1000 víctimas recuperadas de una ciudad que albergaba quizás a 20,000 personas antes de que se abriera la montaña. Datos genéticos de más de una persona en una sola casa, una cobertura tan escasa que la mayor parte de cada genoma se leyó una sola vez o ninguna. Los moldes en sí mismos son un archivo comprometido. Los huesos se extrajeron antes de colocar el yeso, se insertaron varillas después y se movió material entre y dentro de ellas, lo que significa que no siempre se puede asumir que el hueso recuperado del interior de un molde pertenezca al cuerpo que éste representa. No se puede excluir el parentesco más allá del 3er grado con datos tan escasos. Y el sexo de la segunda figura en el abrazo aún se desconoce y puede que siga siendo desconocido. Luego está el límite que ninguna cantidad de secuenciación puede superar. Un hogar romano no era un linaje, contenía personas esclavizadas, personas liberadas, dependientes, pupilos, niños de acogida, sirvientes que habían vivido en las mismas habitaciones durante décadas. 4 hombres sin parentesco que mueren juntos al pie de una escalera es totalmente coherente con una familia que huye hacia el puerto. El ADN puede descartar un linaje, pero no una familia. La conclusión correcta no es que las viejas historias fueran reemplazadas por otras verdaderas, sino que fueron reemplazadas por otras más limitadas, y que el espacio que queda es un vacío honesto, no una mejor suposición. El trabajo continúa bajo un marco creado precisamente para esto. Gabriel Such-Driegel, director del parque, ha declarado que ninguna restauración ni toma de muestras se lleva a cabo sin la aprobación conjunta de las autoridades científicas y patrimoniales, y que el análisis de ADN antiguo ha formado parte de los protocolos de estudio establecidos durante años, aplicados tanto a restos animales como humanos. Ya se han estabilizado 86 moldes bajo esas normas, y la ciudad sigue produciendo cosas que nadie predijo. En febrero de 2025, los arqueólogos de Regio 9 abrieron un salón de banquetes en una casa ahora llamada la Casa de la Teasis y encontraron una congelación de figuras casi de tamaño natural que se extendían por 3 paredes. Una procesión de los seguidores de Dioniso pintada en los años 40 o 30 a.C. Ya tenía más de un siglo de antigüedad cuando llegaron las cenizas. Solo se conoce una pintura comparable en la Villa de los Misterios. 2 meses después, fuera de la puerta de Porta Sarno, un equipo dirigido por Lorenz Alipont recuperó un relieve funerario de un hombre y una mujer tallados casi a tamaño natural. Sus joyas y atributos la identifican como sacerdotisa de Ceres, uno de los cargos religiosos más poderosos que una mujer podía ostentar en la ciudad. No hay inscripción, 2000 años de evidencia tallada sobre quién era exactamente y ni una palabra sobre quién era. Regresó a los 3. El adulto con 610 gramos de oro en el brazo, un niño pequeño en brazos, 2 figuras
figuras recostadas, entrelazadas en lo que aún parece un abrazo, 4 personas juntas bajo una escalera. Nada ha cambiado en ellos, el yeso permanece donde lo dejó el método de Fiorelli. Las manos siguen alzadas, el niño sigue en brazos. Lo que cambió es lo que se nos permite decir. Ni una madre, ni hermanas, ni una familia, al menos no una escrita con sangre. La ceniza nunca guardó la historia, mantuvo la forma y nosotros aportamos todo lo demás durante 150 años y solo nos dimos cuenta cuando algo sellado bajo el yeso finalmente pudo responder. Aproximadamente un tercio de Pompeya nunca ha sido excavado. Sea lo que sea que contenga, lo conserva de la misma manera.